Sí, presidente, sí. Apreciados colegas, les pido por favor que presten atención porque voy a referirme a un tema muy sensible que afecta a una competencia sumamente relevante del Congreso de la República y que el Poder Ejecutivo está violando. Estoy refiriendo a los dos convenios que firmó el Poder Ejecutivo en nombre de CONARE para recibir a personas que no son recibidas en los Estados Unidos. A partir de ahora, Estados Unidos puede enviar hasta 25 personas que pretenden o que pretendían obtener el régimen de refugiados o obtener el régimen de radicados en Estados Unidos, pero que fueron rechazados. Las personas rechazadas por Estados Unidos a partir de este momento pueden ser enviadas a Paraguay, supuestamente en forma temporaria hasta que puedan volver a su país o puedan volver a otro cuarto país ya, por mes, 25 personas por mes. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? Acá tenemos dos acuerdos. Uno firmado en agosto. El acuerdo fue firmado en nombre del CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados. La Comisión Nacional de Refugiados tiene autonomía, está conformada por representantes de diferentes ministerios, representantes del Congreso también. El CONARE es un órgano colegiado. CONARE no fue consultado por el Poder Ejecutivo. En CONARE no se discutió la aprobación de este documento. CONARE, para ser más claros, es la institución que estudia caso por caso la concesión del estatus de refugiado a una persona que solicita ese estatus en Paraguay. Eso ocurrió en agosto. El primer convenio se firmó en agosto. Yo en ese momento renuncié a la representación que ostentaba en nombre del Congreso, en nombre de la Cámara de Senadores, justamente porque al consultar por qué no se puso a consideración de CONARE esta resolución, no hubo ninguna respuesta. Al preguntar si esto iba a ser enviado al Congreso, el canciller dijo que no iba a ser enviado al Congreso, en abierta violación de lo que establece la Constitución. Pero Rafa, senador, usted está pidiendo la inclusión, ¿verdad? No, presidente. Ya está explicando ya luego. Estoy explicando y solamente para bueno, que quede ya, y eventualmente el Senado. Ya continuamos entonces porque el senador Chase pues tiene otra moción de privilegio. Ok, perfecto. Continúe. Entonces, aunque sea para darle un cariz. Es solamente para dejar constancia de eso y que eventualmente después. Bueno. Posteriormente, presidente y colegas, el 22 de abril ahora de este año se firma otro documento. Este documento tampoco fue consultado a CONARE, tampoco fue consultado, tampoco va a venir al Congreso. Y en base a este documento es que están llegando las primeras personas que son deportadas de Estados Unidos, el primer grupo de 25 personas. Que repito, ese grupo se va a poder... los acuerdos dicen hasta 25 personas, dicen 25 personas, pero estamos viendo ya que van a ser 25 personas y van a ser 25 personas por mes. Aclaro que yo no tengo ningún problema en que el Paraguay sea, como ha sido siempre, un país abrigo de personas que huyen de sus países. Pero acá lo grave, repito, es que esto no pasa por el Congreso. Este acuerdo ni siquiera este último acuerdo ni siquiera se hizo público, que es el que establece el cupo, ni siquiera se hizo. Pero vamos más allá. Si una persona, porque el CONARE está dentro del Sistema Internacional de Naciones Unidas, dentro de la Oficina de Migraciones de Naciones Unidas, si una persona no califica para recibir la condición de refugiado en Estados Unidos,
¿por qué va a calificar para recibir esa misma condición en Paraguay? O si Estados Unidos considera que debe deportar a esa persona, ¿por qué no la deporta a su país o a un tercer país que esa persona decida? ¿Por qué Paraguay tiene que hacer de intermediario? Porque supuestamente Paraguay va a ser de intermediario para que posteriormente esa persona vaya a un tercer país o a un cuarto país o al país que se le antoje. Pero sabemos que no va a ser así, porque si huyó de su país, obviamente no va a volver a su país. Y si fue deportado de Estados Unidos, ¿quién le va a recibir? Entonces no es un paso transitorio, es una obligación que el Estado paraguayo, si bien no dice así el convenio, pero en términos reales estamos viendo que sí, que básicamente Paraguay va a ser el depósito de personas indeseables en otro país. Esto tiene un costo, además. Vamos a suponer que la persona venga al país y esa persona después nos diga, bueno, yo me quiero ir a la Argentina. ¿Quién va a pagar eso? Paraguay es un país que recibe migrantes. Paraguay siempre fue un país benévolo con la migración y con los refugiados. Hay centenares de refugiados venezolanos, por ejemplo, que hemos recibido solidariamente y que han hecho de nuestro país su patria. O sea, nosotros como país estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Entre paréntesis, acá en este convenio además hay otro serio problema, que es que no hay reciprocidad, porque Paraguay no puede enviar a migrantes a Estados Unidos. Y uno de los principios en el 153, en materia de relaciones internacionales, es la igualdad jurídica entre los estados. Si ellos pueden enviarnos a nosotros a quienes ellos no quieren, ¿por qué nosotros no podemos también hacer lo propio? ¿No sería lógico eso? Más grave todavía, ¿quiénes vienen? Fíjense que esta gente que está viniendo en virtud de un acuerdo que ni siquiera fue dado a la prensa. Llegó hoy a la comisión un borrador que no sabemos si llegó hoy a la Comisión de Derechos Humanos. Se consiguió por vías informales. Y les voy a decir una cosa más. El gobierno norteamericano ha dicho que su política de deportación es de aquellas personas que son delincuentes, que son terroristas, que pertenecen a pandillas. Que esa es la gente que ellos van a deportar. Yo quiero saber quiénes son esos 25, pero aquí está el siguiente problema. Estos 25 que vienen, sus casos ni siquiera fueron analizados por CONARE. Ni siquiera CONARE sabe quiénes son estos que vinieron, estos que vienen, estos que están viniendo. Y fíjense que el trámite para la concesión del refugio normalmente implica que la persona esté acá, en el país, y dura meses. CONARE va a saber dentro de meses quiénes son estas personas y si califican, si tienen antecedentes o no tienen antecedentes. Si son personas que vienen de buena fe para contribuir al país como todos los migrantes. Fíjense lo grave que es. Pero además, pero CONARE no tuvo conocimiento de esto, no se trató de esto en CONARE. Pero además, hay algo más. El trámite en CONARE es secreto. O sea que el pueblo paraguayo nunca va a saber quiénes son esos 25 que van a llegar, no sé si llegan hoy, mañana o cuándo. Nunca va a saber quiénes son esas personas, ni qué antecedentes tienen, porque el trámite es secreto. Y les voy a decir una cosa, y por supuesto no voy a decir con nombre y apellido ni nada, pero cuando yo estaba en CONARE, en representación del Senado, hemos rechazado pedidos de refugio político a personas, por ejemplo, buscadas por crímenes de lesa humanidad. Fíjense lo peligroso que es. El gobierno que nos manda a esas personas dice que va a deportar personas que son indeseables para ellos,
personas con antecedentes, personas, y nosotros no sabemos qué estamos recibiendo, no sabemos quiénes vienen. ¿Y saben cuántos países tienen este tipo de acuerdo? Porque el tema del tercer país es un principio en materia de refugio político, porque obviamente si una persona se pide refugio a un país porque huye de su país, porque está en peligro, obviamente no se le va a enviar de vuelta a ese país. Se tiene que buscar un tercer país, pero no hace falta que haya un acuerdo como este, porque la Oficina de Naciones Unidas se ocupa de estos casos y hace intermediarios justamente para encontrar un tercer país, en caso de que el país no le conceda el estatus de refugiado. Entonces, estos acuerdos internacionales ni siquiera son necesarios. Pero ¿saben cuántos países tienen estos acuerdos con Estados Unidos? Menos de 10, entre ellos por citar Uganda, por citar. ¿Quién se va a querer ir a Uganda? Presidente, dos cuestiones. El Congreso no puede dejar pasar esto. Estos dos acuerdos que fueron firmados en nombre de un órgano colegiado que no debatió, un órgano colegiado que ambas cámaras del Congreso representan, que no va a pasar por el Congreso, porque el canciller dijo que no va a pasar por el Congreso. Son acuerdos que están viciados de nulidad, pero que ya se están implementando y que van a tener un impacto en la política migratoria del Paraguay. Y repito, yo estoy a favor de la migración, estoy a favor de que las personas transiten libremente a través de los países, que puedan buscar un futuro mejor en otros países, en nuestro país. Paraguay es un país de migrantes, hemos recibido migrantes y paraguayos han ido a buscar mejor futuro también en otros países. Nada más en mi ánimo que favorecer la migración y que Paraguay siga teniendo esta tradición en materia de asilo y de refugio político y de recepción de la migración. Pero en estas condiciones no, sin transparencia, sin que se cumplan los principios más básicos en materia de migraciones, sin que se cumpla un trámite constitucional fundamental, que es que el Congreso trate esto. Básicamente nosotros no podemos aceptar. Nosotros como Congreso no podemos aceptar, presidente, así que dejo estas consideraciones para que eventualmente se trate en mesa directiva y veamos qué es lo que podemos hacer como Congreso para que esta situación no permanezca en estos términos. Muchas gracias, presidente y colegas, por la atención.